Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Rubí de Díaz. Bienvenidos a la tercera temporada de Los Vencedores. Hoy hablaremos del episodio número 5. Les voy a pedir primero que nada me acompañen por favor a orar para poder tener todo bien. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque ha sido de una verdadera bendición. El día de hoy podemos estar hablando de ti. El día de hoy podemos recibir de ti y también enseñar de ti. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú tienes y has preparado para nosotros. Por favor, ayúdame a poder enseñarle a mis hermanos esta palabra que tú tienes preparada para ellos, este don que tú tienes preparado para ellos. Gracias, amado Rey, gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues hoy vamos a hablar lo que es el don de hacer milagros. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12:10 y dice, a uno le da el poder de hacer milagros. Nosotros vemos que los dones están divididos en 3 grupos y el don de los milagros pertenece al grupo de poder. A mí me llamó mucho la atención la palabra milagros y al buscarlo encontré que en la palabra griega G1418 tiene varias acepciones, pero dentro de ellas está el dar, el poder, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien nos da este don para poder hacer milagros. A mí me llamó mucho la atención los milagros que hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo acá, pero principalmente me llamó el primero que Él hizo. Pero antes de ver ese milagro, nosotros vemos en Juan capítulo 1 que nuestro Señor Jesús fue alguien muy obediente, muy sujeto, porque Él obedeció a la palabra que estaba escrita. Y ahí decía que Él tenía que ser bautizado. Y entonces Él llega con Juan el Bautista, se bautiza, y dice que el Espíritu Santo baja en forma de una paloma y posa sobre Él. Entonces, al posar sobre Él, Él es lleno del Espíritu Santo. Pero no solo vemos eso, vemos que Él fue obediente a la palabra. Y es parte de lo que nosotros tenemos que ser y es ser obedientes. Y luego vemos que después de esto, en Juan capítulo 2, Él viene y realiza su primer milagro en las bodas de Caná. ¿Y cuál fue ese milagro? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Que vino Él y convirtió el agua en vino. ¿Pero qué significa agua? Agua significa palabra. ¿Y qué significa vino? Vino significa gozo. Entonces, ahí hubo palabra, hubo gozo y fueron llenos. Siempre el Señor, en cada momento que Él tuvo para poder venir y hacer milagros, Él antes fue obediente y dio palabra. El Señor Jesús tuvo sujeción. Y aun cuando estuvo acá en la tierra, vino Él y cumplió lo que ya estaba escrito. Y entonces vemos y leemos en Lucas capítulo 11:13, que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Si nosotros venimos y le pedimos al Señor, a nuestro Padre amado, que nos dé el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar y va a poder capacitarnos, va a poder darnos todos los dones o algunos de los dones y dentro de ellos este don de hacer milagros. Pero para poder tener este don, nosotros también tenemos que ser obedientes, sujetos, tal y como lo fue el Señor Jesús, que como vimos anteriormente, pues Él obedeció a todo lo que ya estaba escrito. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, la palabra va a estar primero y los milagros lo van a seguir. Ahora vemos en Marcos 16:17 que nos dice, según la versión NTV,
estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. ¿Pero qué dice acá? Creer. Dice, y creyeron porque escucharon la palabra de Dios. Es aquí donde nos damos cuenta y venimos repitiendo lo mismo, que los milagros van a seguir a la palabra, no la palabra a los milagros. En la versión TLA dice, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Aquí vemos que nos dice algo muy importante y es que dice que confiemos y que usemos el nombre del Señor Jesús. Entonces, si nosotros venimos y creemos, confiamos y usamos el nombre de nuestro Señor Jesús, también vamos a poder hacer milagros. No se trata únicamente de venir y creer que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo milagros. La Biblia registra 33 milagros, pero no se trata solamente de creer lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, sino que se trata también de que creamos que aún cuando Él ya está resucitado, cuando Él ya está a la diestra del Padre, sigue haciendo milagros. Y todo es de que nosotros, como lo decía, creamos, confiemos y usemos el nombre del Señor Jesús. Nosotros vamos a poder obtener milagros y también poder hacer milagros. Déjenme contarles. A mí me pasó algo muy, pero muy especial hace muchos años. Y a mí me operaron cuando yo era muy joven de la tiroides por un quiste. Y entonces, con todo el tratamiento que me hicieron, lo que me quitaron y todo, me dice el doctor, mira, yo sé que el sueño de toda mujer es tener hijos, pero tú ya no vas a tener hijos. Nunca los vas a poder tener. Y yo en aquel momento creí en esa palabra que ese doctor dio. Pero fíjense que yo fui a un lugar y entonces escuché la palabra de Dios, recibí una prédica y al finalizar ese pastor vino y oró por mí y me dice, vas a tener a tu hijo. Y al año de eso vino y yo tuve a mi hija. Ahí el Señor operó un milagro creativo en mí. ¿Y por qué creativo? Porque en mí no había cómo poder venir y crear un hijo. Mas sin embargo el Señor dio esa esperanza en mi vida. Y yo creí y confié. Y le di gracias al Señor Jesús por ese milagro. Y así, esto fue un milagro creativo. Pero el Señor también hizo un gran milagro creativo. Y es que cuando Él hizo la tierra, Él creó la tierra donde no había absolutamente nada. Bueno, pero no solamente eso, les tengo otro milagro más. Fíjense que hace algunos domingos, no recuerdo cuántos exactamente, vino el pastor y oró para que nosotros viniéramos y pudiéramos ir y orar por los enfermos. Después de que dio la prédica, lo hizo. Y entonces yo creí en esa palabra, yo creí en eso que él dijo. Y vine y me animé y fui a orar por mi mamá. Mi mamá es una mujer de 92 años, que está en una silla de ruedas ahorita porque tiene osteoporosis y se quebró la pierna derecha. Y vino. Yo dije, Señor, yo sé que tú dijiste que podíamos orar para hacer milagros. Y yo creo en esa palabra, Señor. Yo confío en ti. Y vine y me puse a sobar a mi mamá en su pierna y dentro de lo que le dije fue, sopla vida en esos huesos secos. Y miren que para sorpresa nuestra, cuando la llevamos nuevamente con el médico y se le hizo la radiografía, resultó y nos dice el doctor, miren, se le está pegando el hueso. Ahí hubo también un milagro creativo, porque ya de esos huesos porosos que tan fácilmente se quiebran, que tan fácilmente se van a volver polvo, el Señor lo está pegando. Y ella va a poder volver a caminar, tal vez ya no igual que antes, pero lo va a poder hacer.
Pero esos son los milagros creativos, pero también hay milagros de provisión. Y fíjense, les voy a contar otra cosa. Perdón que me tome yo como ejemplo, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Hace 16 años, Julia estaba muy chiquitita. Yo me recuerdo que pues el único que trabajaba en ese entonces era Jorge, ¿verdad? Y pues no ganaba mucho, ¿verdad? Y todavía nos hacía falta un tiempito para llegar a fin de mes, ¿verdad? Y voy viendo que pues ya no había mucho en la casa y ya solo tenía yo 2 pañales y pues Julia tristemente se nos había enfermado un tiempo atrás y tomaba solo de una determinada leche, ¿verdad? Y ya teníamos pues tal vez solo para finalizar ese día, ¿verdad? Pero ya no había dinero para irle a comprar más. Y no sabía qué hacer, pero sin embargo me puse a orar y me fui a esperar a Jorge a la parada con la nena. Y me recuerdo que nos venimos platicando que qué íbamos a hacer, que qué hacíamos, a quién le pedíamos dinero prestado y que no sé qué. Pero cuando nosotros llegamos a la casa, encontramos en nuestra mesa, no sé, ya no recuerdo cuántas, pero sí me recuerdo que eran bastantes bolsas de supermercado. Venía frijol, arroz, azúcar, fideos y no me recuerdo qué más cosas, pero dentro de las cosas que venía era un paquete grande de pañales y un bote de la leche que Julia utilizaba. Para nosotros ahí fue agradecerle a Dios por ese milagro que Él había hecho, porque no importa la persona que lo haya llevado, sino que se dejó utilizar por Dios y llevó esto hacia nosotros. Pero vemos entonces que hay milagros de provisión y hay milagros de distinto tipo. Les voy a contar otra cosa más. Fíjense que cuando yo estaba soltera, yo le dije a Dios, Señor, yo quiero un esposo, yo no quiero estar sola, pero yo quiero un esposo que te ame a ti sobre todas las cosas. Porque si te ama a ti, de seguro me va a amar a mí, me va a cuidar y me va a proteger. En ese entonces yo sabía que no iba a tener hijos, según había dicho el doctor, ¿verdad? Pero cuando vino el milagro, vino mi esposo y vino mi hija de una vez. Entonces, vemos que hacemos esto. Vemos que no estamos en este mundo solos. Pero les voy a dejar de hablar ya de mí y les voy a contar algo más. En Marcos 6:41 al 43 encontramos un gran milagro de provisión. Ya todos lo conocemos y es ya muy gastado, pero fíjense que ahí Dios hizo un gran milagro de provisión, porque con 5 panes y 2 peces, Él le dio de comer a una gran multitud. Pero me llama la atención algo muy especial, y es que viene y primero dio enseñanza, primero dio la palabra y después hizo el milagro. Entonces aquí vemos nuevamente lo que veníamos diciendo, que el milagro sigue a la palabra. Primero vamos a tener la palabra y después vamos a poder obtener el milagro. Entonces, nosotros lo que debemos de tener es una disposición en nuestro corazón, como les decía, a creer, a confiar y a usar el nombre del Señor Jesús, tanto como para obtener milagros, como para poder venir y hacer milagros. El Espíritu Santo está dispuesto a darnos esa capacidad de poder venir y darle un milagro a alguien o darnos a nosotros mismos un milagro, porque no es ilícito que nosotros oremos por nosotros mismos, pero es más lindo cuando venimos y oramos por otros, cuando intercedemos por otros. Y todo es que nosotros creamos, confiemos y usemos el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo va a estar siempre dispuesto a estar con nosotros si nosotros queremos tenerlo en nosotros. Y nosotros podemos obtener ese milagro. Nosotros podemos obtener ese don para poder hacer milagros. Entonces, nosotros tenemos que venir y pedir y solicitar y estar ahí suplicándole al Señor que nos dé eso para poder nosotros darle la gloria y dar testimonio de todo lo que el Señor Jesús, todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que Dios Padre puede hacer. Es importante que nosotros vengamos y estemos siempre dispuestos a pedir y a pedir, pero no a pedir cualquier cosa, sino a pedir que el Espíritu Santo posee en nosotros. Pero para esto
también debemos cumplir el requisito de venir y ser obedientes, de ser sujetos a su palabra, de estar no solo orando, estar leyendo, estar siempre dispuestos a escuchar la palabra de nuestro pastor cuando él nos da las prédicas acá, cada día que está con nosotros, ponerle atención a esa palabra que el Señor tiene para nosotros, porque no es de que digamos, hoy vino una palabra y vamos a estar pensando, esa es para aquel, ¿verdad? No, siempre la palabra va a ser para cada uno de nosotros. Y como les decía, el milagro sigue a la palabra. Pongamos atención a la palabra, porque después de esa palabra puede venir ese milagro que nosotros estamos esperando, o puede venir que nosotros vayamos, oremos por alguien y hagamos un milagro. Pero ese milagro no es por nuestra propia cuenta, ese milagro va a ser porque así lo ha querido Dios y porque no ha estado en la disposición de su corazón hacerlo, porque hemos creído, porque hemos confiado, tenemos la fe suficiente y eso lo debemos de transmitir a los demás, el tener la fe suficiente para poder creer, para poder confiar y para poder usar el nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que seguir, hermanos, siempre tengamos un corazón dispuesto, siempre, siempre tengamos un corazón dispuesto al amor de Dios, siempre siendo menesterosos y necesitados de su palabra, porque nosotros necesitamos su amor, su presencia en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, oremos cada día. Y hoy los invito a que vengamos y oremos para que podamos hacer milagros y podamos darle la gloria a Dios y muchos puedan ver todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Gracias, amado Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel con nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener mucha más fe, a tener confianza, a creer, a que puedan realizarse muchos más milagros, que ya no sean solo milagros de bendición, milagros de provisión, milagros de salud, milagros de creer, Señor, sino que de que muchas personas puedan venir también hacia ti y puedan decir, yo obtuve un milagro y puedan dar testimonio y puedan darte la gloria, puedan darte las gracias, Señor. Por favor, que aquellos que tienen dura su cerviz para poder orar, hoy pueda ser revelado a ellos, Señor, y pueda ser quebrada esa cerviz para obtener ese milagro, Señor. Te lo suplicamos, amado Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, porque nosotros estamos necesitados de ti, estamos necesitados de tu presencia, estamos necesitados de tu amor, estamos necesitados de tu palabra. Padre, por favor, bendice a cada uno y trae, Señor, escucha las necesidades que hay en su corazón y opera esos milagros, Señor, que ellos te están pidiendo, que ellos te están suplicando, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente fe como el grano de mostaza, aunque sea, Señor, para poder venir y orar por otros, para que puedan obtener ese milagro que tanto anhelan, que tanto desean, Señor. Ruego a ti, Padre amado, que nos des al Espíritu Santo para que more en nuestra vida, more en nuestro corazón y que su presencia no sea solo un soplo, sino sea siempre, Señor, el abrazo que necesitamos para poder estar contigo. Por favor, Padre, te lo suplico, te lo ruego, te lo pido, Padre. Haz milagros en la vida de mis hermanos. Yo sé que muchos están necesitados, pero yo sé que muchos tienen en su disposición, en su corazón, para poder venir y querer hacer milagros también. Danos la suficiente fe para poder creer que lo podemos hacer. Danos, Señor, esa disposición en el corazón para estar contigo, para aprender de ti, para escuchar tu palabra, para poder seguir creyendo, Señor, y no separarnos de ti ni un momento, sino muy al contrario, estar cada día más cerca, seguirte buscando cada día, que cada día podamos, Señor, escuchar tu palabra, repasar, Señor, las prédicas de nuestro pastor,
ya que Él nos la ha puesto fácil, Señor, de transmitirlas. Entonces podemos, Señor, tener esa bendición de seguir escuchando tu palabra cada día y poder juntarnos a orar, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos y te lo rogamos. Eres importante en nuestra vida, eres valioso para nosotros y muchas veces nosotros sentimos que no somos valiosos para ti, pero hoy te quiero pedir que ese sentimiento desaparezca, Señor, sino que muy al contrario podamos sentir lo valiosos que somos para ti, pues has derramado tu sangre, esa hermosa y preciosa sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero no solamente ser salvos, sino obtener este don, este regalo maravilloso que es el Espíritu Santo que tú has dejado en esta tierra, para que nosotros podamos recibir de tu misericordia, podamos recibir de tu amor, podamos recibir de tu bondad y podamos, Señor, tener esa fe, esa esperanza de que nosotros también somos parte tuya. Padre, por favor, acompaña nuestro camino, acompaña nuestra vida para que nosotros no veamos solo lo que tenemos enfrente, sino que veamos más allá, Señor. Veamos al necesitado y lo podamos buscar y encontrar para hablarle de ti y enseñarle de tus milagros, de tus maravillas, de todo lo que hay en tu corazón, de todo lo que hay, Señor, en ti para nosotros, porque tu palabra ha sido buena, tu palabra ha sido grande y nos da, Señor, nos llena el corazón, nos llena, Señor, la vida. Por favor, amado Padre, recuérdanos cada momento que nosotros podemos estar contigo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.